Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren bien. Hoy es el día 7 de marzo. Amados hermanos, primero vamos a orar para iniciar el culto de hoy. Oremos. Dios nuestro Padre misericordioso, queremos que recibas toda honra, gloria y alabanza. Ante todo, te damos gracias por la salvación. Entre toda la creación que tú hiciste, somos muy pequeños y nuestros pecados eran abominables ante tus ojos santos. Sin embargo, tú nos perdonaste y nos otorgaste la justificación gratuitamente. Nos hiciste ser tus hijos y vivir teniendo la esperanza viva de la vida eterna. Recibamos todas estas bendiciones tan grandes y eternas mediante el sacrificio de Jesucristo. El Hijo unigénito de Dios fue azotado y crucificado por nosotros y nos salvó. Por esa gracia, le agradecemos y queremos servir a nuestro Señor Jesús. También, así como nosotros recibimos la salvación solo por haber oído el Evangelio y creído en Jesús, deseamos que nuestros familiares y muchas otras personas también conozcan el Evangelio verdadero. Ayúdanos a dejar las cosas que aborreces en nuestras vidas y a tener el corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Gracias por la vida de hoy y por permitirnos tener este precioso tiempo de recibir tu palabra. Por favor, Señor, haznos apreciar este momento y recibir tu palabra con la actitud adecuada. Y ayúdanos a entender correctamente la voluntad de Dios y a poner las enseñanzas por obra, encomendando este culto a nuestro Señor poderoso. Hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Ok, hermanos, el título de la palabra de hoy es ¿Dónde están los 9? Busquemos Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Pongan un índice allá, por favor. Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19. Lucas 17, del versículo 11 al 19. Voy a leer. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano.
Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron enviados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí. Titulé la palabra de hoy, ¿dónde están los 9? Por la pregunta que hizo Jesús en el versículo 17. Por medio de esta historia podremos recibir muchas lecciones. Especialmente vamos a ver qué es la fe digna de recibir la salvación. Y vamos a pensar quiénes son los 9 en nuestras vidas, a quienes busca el Señor. Y aprender cuál es la actitud adecuada debemos tener después de ser salvos. Esta historia de Lucas 17 aconteció cuando Jesús estaba yendo a Jerusalén. ¿Con qué propósito iba allá? El Señor ya había visitado varias veces Jerusalén, pero este fue su último viaje. Al final del camino, ahí Jesús murió en la cruz. Como dice Lucas capítulo 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aunque Jesús vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos, como tenía el mismo cuerpo que nosotros, sentía dolor cuando fue azotado y crucificado. Aun sabiendo que sería el lugar de la muerte, Jesús marchaba hacia Jerusalén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. En ese camino había personas que le clamaban a Jesús por su ayuda. Eran leprosos. En esa época, la relación entre los samaritanos y judíos era mala. Estos leprosos habían sido rechazados de Samaria y de Galilea. Así que estaban padeciendo y muriendo en un lugar abandonado entre las dos regiones. Recuerden el versículo 11, por favor. Jerusalén, Samaria y Galilea. Estos tres lugares connotan un significado espiritual muy importante. Vean bien este dibujo. En el camino a Jerusalén, hacia la muerte, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, donde se encontró con 10 leprosos. Esta misma escena representa simbólicamente a Jesús y a todos los hombres. Jesús vino al mundo para morir, para quitar el pecado de todos los hombres. Entonces, ¿qué simbolizan Samaria y Galilea? Samaria y Galilea. Galilea es de la tierra de Israel. Representa a los judíos. Y al samaritano que volvió, Jesús le llamó este extranjero. Esto significa que Samaria representa a todos los gentiles. ¿Okay? Los samaritanos no recibieron a Jesús. La razón
la razón fue por la cuestión de la raza, la política y asuntos carnales. ¿Sí? Lucas 9 dice, y envió mensajeros delante de él, Jesús, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas los samaritanos no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Además, los judíos tampoco le recibieron a Jesús. Fue por razones religiosas. Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí los suyos se refieren a los judíos. En otras palabras, Jesús fue excluido tanto por la gente pecaminosa carnalmente del mundo y por la religión corrompida espiritualmente. Es lo que describe la palabra principal de hoy, Lucas 17, versículo 11, que yendo a Jerusalén hacia la muerte, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Ahí, entre Samaria y Galilea, estaban 10 leprosos. En la Biblia, el número 10 simboliza a todos. Y la lepra simboliza el pecado. Es decir, los 10 leprosos simbolizan a todos los pecadores, sean los judíos o los gentiles. Jesús murió por todos ellos. Ahora, entendiendo bien este dibujo y lo que les he explicado, vamos a leer de nuevo Lucas 17. Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dio, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuántos leprosos fueron limpiados? Todos, ¿no? Los 10. Los 10. Les acabo de decir de los 10 leprosos representan a todos los pecadores, ¿ok? Entonces, ¿quiere decir que fue limpiado el pecado de todos los hombres? ¿Qué piensan? ¿Es correcto o no? Es correcto. ¿Acaso es difícil de entender? ¿Qué dice la Biblia? Isaías 53, versículo 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí todos nosotros no se refiere a un grupo de gente privilegiada, ¿no? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y como es justo, él mismo cargó el pecado de todos en su Hijo Jesús. Y en Zacarías, Dios había profetizado su voluntad de antemano. Zacarías 3, versículo 9, y quitaré el pecado de la tierra en un día. El pecado de la tierra es el pecado de todas las personas del mundo. Y esta profecía se cumplió el día en que Jesús murió. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino al mundo con este propósito
y lo realizó en la cruz. Justo antes que expirara, con sus últimas fuerzas proclamó: consumado es. Consumado es. Quiere decir que fue solucionado completamente el pecado de todos los hombres. Ahora, ¿entienden? Cuando dice que los 10 leprosos todos fueron limpiados. Busquemos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 18. Versículo 18. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por favor, dejen su propio pensamiento y traten de entender esta palabra. ¿Cuál fue la razón por la que todos los hombres llegaron a ser pecadores? ¿Fue porque cometieron pecados? No. Todo comenzó con Adán. Todos nacen siendo pecadores como descendientes de Adán. Por esto pecan naturalmente, creciendo. Ya que fue sembrada la semilla del pecado, crece el árbol del pecado y lleva frutos del pecado. Nadie nació por su propia intención. Si puede entender que todas las personas son pecadoras por causa de un hombre Adán, también podrán entender que la misericordia de Dios hizo que todos puedan ser justificados por medio de un hombre Jesús. De hecho, la palabra del versículo 18 no está diciendo que todos irían al cielo, sino que la gracia de la salvación está permitida para todos y que les está abierta la puerta. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Tito 2, versículo 11, leamos juntos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para salvación a todos los hombres. Es verdad, son pocos los salvos, sí, son pocos nada más. ¿Por qué? Su razón no es porque Jesús murió solo para un pequeño grupo de personas, sino, en verdad, que Jesús derramó su sangre para todos los hombres y quitó todos los pecados. Pero la única razón por la que uno no podrá entrar al cielo es por no creer en ello, ni recibir a Cristo como su Salvador. Volvamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Mire, ¿a qué representan los 10 leprosos?
a todos los pecadores, sean judíos o gentiles. Todos los 10 fueron limpiados. ¿Qué simboliza esto? Que los pecados de todas las personas fueron limpiados completamente por la sangre de Jesús. Sin embargo, hay algo más que se necesita para recibir la salvación. ¿Qué es? Es la fe en Jesús, ¿no? La fe de Jesús. Juan dice, Juan 3, capítulo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También, capítulo 16, versículo 9, he pecado por cuanto no creen en mí. No creen en mí. El único pecado que será condenado es no creer en Jesús. Este es el único pecado que Dios no perdona. Versículo 14, Juan versículo 14, Lucas 17, 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mostrarse a los sacerdotes. Dios lo había mandado al pueblo de Israel en el libro de Levítico. Porque si alguien tenía el síntoma de lepra, la gente lo tenían que echar fuera del pueblo como prevención para no contagiar a los demás. Y para volver a entrar a la aldea, después de curarse, debía mostrarse al sacerdote para verificar si estaba realmente curado o no. Vean bien esto. Jesús no dijo a los leprosos que vayan al sacerdote después de haberles curado, sino que les envió cuando todavía estaban con lepra. Pero en el camino, los 10 todos fueron limpiados de repente. Obviamente, no fue que el sacerdote les curó de la lepra, sino Jesús. No se curaron por casualidad, sino que fue un milagro que se cumplió según la palabra de Jesús. De los 10, solo un samaritano se detuvo en el camino al sacerdote y primeramente se volvió ante Jesús. ¿Qué fue lo que tenía en su corazón que no estaba en los otros 9? Fue la fe y el agradecimiento a Jesús. El Señor le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Y a dónde habrían ido los 9 leprosos sanados? Estoy seguro que fueron directamente al sacerdote. ¿Por qué razón?
¿Por qué Jesús les mandó esto? Absolutamente no fue por eso, sino solo porque después de mostrar su cuerpo al sacerdote y recibir la confirmación de que se habían curado de la lepra, luego podían entrar a la aldea, encontrarse con su familia, ir al mercado, comer la comida que extrañaban y hacer otras cosas, ¿no? Por supuesto que habrían sentido algo de agradecimiento a Jesús al principio, mas con el paso del tiempo, poco a poco se olvidaron de Jesús y pensando que el sacerdote tenía gran autoridad, venían delante de él los días de reposo y otros días trabajaban, aumentaban riquezas y vivían solo para satisfacer su cuerpo, como antes. Aunque fueron limpiados de la lepra, ellos también, sin embargo, no tenían ninguna relación con Jesús. Incluso hoy en día hay muchísimas personas así, ¿no? Varios de los que escucharon el Evangelio dicen, ah, a través de esta oportunidad aprendí muchas cosas que no sabía. Aprendí muchas cosas. ¿Acaso se puede decir que es la fe de aquellos que recibieron verdaderamente la salvación? Vamos a suponer que uno rescató a alguien que estaba ahogándose en el mar, pero le dice, ay, me di cuenta de que este punto es muy profundo. Desde ahora voy a tener más cuidado para no entrar ahí. Voy a aprender a nadar. ¿Esto tiene sentido? Más bien, después de escuchar la buena nueva de que el Hijo de Dios murió por ti, para rescatarte a ti, aunque eres digno de ir al infierno, por su gracia puedes entrar al cielo. Pero solo dice, aprendí mucho. Y después regresa a su religión anterior, donde ni se predica correctamente sobre el perdón de pecados. Y vive sin el corazón de seguir y servir al Señor. Esas personas son iguales a los 9 leprosos que no se volvieron a Jesús. Efesios 2, versículo 8 dice, leamos juntos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En este versículo podemos ver dos requisitos, ¿no? Dos requisitos para ser salvos. Uno es la gracia y el segundo, la fe. La gracia es lo que da Dios, quien sacrificó a su Hijo para quitar el pecado de todos los hombres. Fue gracia por la cual los 10 leprosos todos fueron limpiados, pero solo uno de ellos recibió la salvación. ¿Por qué? Porque solo él tenía la fe en Jesús. Entonces, ¿cuál es la fe verdadera que puede recibir la salvación? Si preguntáramos a los 9 leprosos, ¿cómo llegaron a ser limpiados? Tratarían de recordar. Hace tiempo un hombre llamado Jesús nos sanó
Esto es la fe. Es solo un simple conocimiento nada más. Meramente al ver a alguien que dice que recibió la salvación, pero también dice, voy a ir a la iglesia cuando tenga oportunidad. Iré cuando tenga tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Poner esas condiciones ante el Creador no es una actitud digna. Pues acuérdate que para rescatarte a ti que debías ir al infierno, su cuerpo fue rasgado y derramó hasta la última gota de su sangre. El samaritano, dejando atrás muchas cosas que quería hacer, primero vino ante Jesús. Esto es digno. Lucas 17, versículo 15. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 9? Quiero que hagamos un teatro refiriéndonos a esta historia. ¿Cómo habrían sido el tono de voz y la expresión de Jesús cuando decía, ¿dónde están los 9? ¿Acaso se habría enojado? ¿Dónde están otros 9? ¿Ah? Porque no volvieron ellos. Quemarlos. Así. Estoy seguro que no. Creo que Jesús quería encontrarse con los 9 que no volvieron y los estaba esperando. Este samaritano habría sentido un gran gozo porque fue curado de la lepra. El Señor le elogió por su fe y luego pudo vivir tranquilamente. Pero eso no fue todo. No fue todo. Creo que él entendió el corazón de Jesús y se dio cuenta de lo que tenía que hacer. ¿Qué fue esto? Ir y anunciar a los 9, diciendo, Jesús me preguntó por ustedes. Él quiere encontrarse con ustedes también. Esto es algo muy obvio. Pensemos en 3 razones por qué debemos predicar. Primero, si no predicamos el Evangelio, la gente no puede conocer la verdad del perdón de sus pecados y será condenada. Segundo, la predicación es el mandato del Señor y la suprema misión de los cristianos. Y uno más, el número 3, porque el Señor quiere encontrarse con ellos. Vivamos oyendo continuamente esta voz del Señor en nuestros corazones. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Así sentiremos más la necesidad de predicar. Y a partir de ahora, vamos a implementar esta pregunta
en varias partes de nuestra vida cristiana y reflexionar. El primer punto es sobre los diezmos del tiempo y de los bienes. Les mencioné que el número 10 simboliza el total, ¿no? Es decir, todo. Entonces, pensemos en qué tiempo corresponde a los 9. ¿Qué? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo corresponde a los 9? ¿Dónde están los 9 del tiempo? Miren, hermanos, dedicamos tiempo para oír y aprender la palabra, lo cual se puede expresar como el dar nuestro tiempo al Señor, ¿no? ¿Cuántas horas serían más o menos? Si sumamos las horas para escuchar la prédica dominical y la palabra del miércoles y para asistir a las reuniones, serán más o menos 6 horas semanales. Y aparte de eso, si sumamos el tiempo en que pasamos leyendo y meditando la palabra personalmente, ¿no? Creo que sería aproximadamente el 10% del tiempo de la semana, ¿no? 10%. Ese tiempo es un sacrificio que se debe dar dignamente para nuestra vida, nuestra propia vida cristiana y también por la relación con Dios. Así se puede considerar que no solo dar el diezmo de nuestros bienes, sino el diezmo del tiempo también. El diezmo del tiempo. Entonces, ¿cuál es el propósito de aprender la palabra? No es para tener mucho conocimiento, sino que la aprendemos para vivir dignamente como hijos de Dios, ¿no? Quiere decir, el culto verdadero no solo son las horas en que nos reunimos en la iglesia, escuchamos la palabra, participamos en las comuniones y alabamos. No. Romanos capítulo 12 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto debe ser dado en toda nuestra vida y tiempo. Amén. El culto, no solo el tiempo en que aprendemos la palabra, sino todos los momentos en que vivimos según la palabra de Dios. Busquemos Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Leamos juntos. Quien Jesús murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Una vez más, por favor. Quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sea que velemos o que durmamos. Esto se refiere a siempre, ¿no? Siempre. El Señor
quiere estar con nosotros en todo momento, que estemos oyendo la palabra o asistiendo a la iglesia, e incluso, aparte de esas horas, Él nos pregunta, ¿dónde están los nueve de tu tiempo? De tu tiempo. Entonces, esto significa que tenemos que usar todo nuestro tiempo para el Señor. ¿Qué opina? Así es, así es. Como dice en el pasaje, que durmamos, vamos a estar con el Señor aun cuando durmamos. ¿Cómo? El cuerpo debe descansar para mantener la salud y recobrar fuerza. Por lo tanto, el dormir también es algo que se hace para el Señor. ¿Entiende? Vamos a dormir con el Señor. Al acostarnos, démosle gracias por el día que hemos tenido y pensando en Él, cerremos los ojos y hay que comenzar el día levantándonos a la hora adecuada, sin ser perezosos, agradeciendo al Señor y orando para vivir el día en Él. También nuestro horario de trabajo debe ser el tiempo entregado al Señor. Si agradecemos por tener la fuerza y la condición para poder trabajar y pensamos en usar nuestros ingresos que ganaremos para el Señor, y si tenemos el anhelo de predicar a las personas con quienes los encontramos en el trabajo, eso es igual que trabajar ahí con el Señor, para el Señor. Es completamente diferente que solo trabajar para que uno mismo y su familia vivan y coman bien. Recordemos que el Señor no solo quiere el uno de nuestro tiempo, sino que también busca el resto. Los 9 se llama el diezmo del tiempo. ¿Okay? Asimismo es el diezmo de los bienes. Muchos hermanos ya conocen bien sobre el diezmo y lo hacen fielmente. Incluso durante el tiempo que no hemos podido reunirnos en la iglesia por el coronavirus, muchos hermanos han estado enviando sus diezmos y ofrendas por la cuenta bancaria y algunos, habiéndolos guardado bien en sus casas, los entregaban en la caja de ofrendas cuando venían a la iglesia. El diezmo consiste en dar el 10% de nuestros ingresos a Dios. De verdad, existen muchas palabras sobre la necesidad y el deber de diezmar, pero explicaré eso detalladamente luego, otro día, y hoy solo les presentaré brevemente un versículo nomás sobre la promesa de la bendición del diezmo. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El sentido del diezmo jamás es que solo uno de los 10 es del Señor
y los otros 9 míos. No, sino sentir y agradecer que si el Señor no nos hubiera dado, no habríamos podido tener ni siquiera la salud, condición, sabiduría y fuerza para trabajar. Por eso, si alguien escatimara mucho en diezmar, se podría decir que su alma está endurecida y seca, de tal modo que no pueda sentir la gracia de Dios. La forma de expresar que reconocemos que todo lo que tenemos y gozamos es dado por el Señor es el diezmo. Pero no significa que ya le di a Dios 1 de 10, por eso está bien que yo use los 9 restantes como quiera. Vamos a aplicar el título de la palabra de hoy. ¿Dónde están los 9 respecto al diezmo? Quiero que nos demos cuenta que el Señor pregunta y busca los 9 restantes de nuestros bienes también. Amados hermanos, eso no quiere decir entrega hasta todos los 9 que te quedan. No, sino que es cierto que los 9 de nuestros bienes también son ¿de quién? Del Señor. Por lo tanto, vamos a esforzarnos en usarlos también dignamente dentro de la voluntad de Dios. Amén. Ok. Y esta vez, vamos a pensar en otro asunto. ¿Dónde están los 9 de agradecimientos y promesas? Seguramente el Señor busca también los 9 de nuestros agradecimientos y promesas. Pensemos, hermanos. Hasta ahora hemos orado y pedido a Dios por muchas cosas. Especialmente, siempre nos encontrábamos en dificultades, enfermedades o pruebas en la familia. Le hacíamos muchas peticiones. Dios, por favor, ayúdame. Ayúdanos para que todo salga bien. Además, en esas oraciones, creo que habrán hecho muchos votos a Dios también. Votos. ¿Qué es esto? Señor, si este problema sale bien, yo haré esto o aquello para ti. Muy bien. En realidad, está mal solo seguir pidiendo a Dios incondicionalmente sin hacer tales promesas. Por ello, la Biblia llama la oración que se hace con promesas como el voto. Busquemos Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo 20. Génesis 28, versículo 20 al 22. Génesis 28, 20. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en ese viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre,
Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hizo Jacob voto. Hay muchas formas de oración. Por ejemplo, puede ser una conversación con Dios o una oración de agradecimiento, de arrepentimiento, entre otros. Y cuando uno ruega anhelosamente la ayuda de Dios, a veces ayuna y hace promesas. Eso es necesario y es lo correcto. Supongamos que su hijo está bastante grave, está a punto de morir por el coronavirus. Entonces, ¿qué oración debería hacer? Dios, por favor, sana a mi hijo. Nada más. Eso no es la oración que el Señor quiere. Pensemos bien, hermanos. En tales momentos graves, sí o sí, debemos hacer la oración de voto. Así, Dios mío, guarda la vida de mi hijo. Por favor, él todavía no es salvo. Si muere ahora, irá al infierno. Si curas a mi hijo esta vez, pase lo que pase, yo le insistiré en escuchar el Evangelio. Además, yo también viviré correctamente ante ti. Esto es lo correcto. Pero hubo un error en la oración de Jacob. Como su hermano Esaú lo iba a matar, Jacob tuvo que huir a la casa de su tío. Pero ese viaje era muy largo, temible y duro. Por eso había hecho ese voto a Dios mientras huía, mientras huía. Y después de eso, durante 20 años, realmente Dios lo guardó y le bendijo de diversas formas. Jacob mismo también supo y confesó que la gracia y ayuda de Dios había estado con él. Sin embargo, Jacob cometió un gran error. Después de que se resolvió el temor de Esaú, que era su mayor preocupación y la causa de su voto, no cumplió la promesa que había hecho con Dios. A causa de ello, en Génesis capítulo 34, Jacob recibió una disciplina fuerte. Su hija fue violada y sus hijos cometieron un gran asesinato. Eclesiastés capítulo 5 dice, leamos juntos, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Lo mejor es hacer la oración de voto y luego cumplir esa promesa a Dios. A través de ese proceso, uno podrá recibir muchas bendiciones. Por otro lado, lo más necio y el menospreciar a Dios es tomar a la ligera y olvidar el voto que había hecho a Dios después de superar la dificultad con su gracia y ayuda. Aunque nosotros nos olvidemos nuestras promesas, Dios las recuerda claramente. Después de las numerosas peticiones y oraciones que le hicimos, Dios nos pregunta, ¿dónde están los 9 de tus agradecimientos y promesas?
¿Qué tan agradecidos fueron por las 10 cosas que pidieron a Dios y se cumplieron? De las 10 promesas que le hicieron, ¿cuántas han cumplido correctamente? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 9? Solo uno nada más. Durante las últimas 2 semanas aprendimos sobre David. Vamos a ver qué hizo este gran hombre ejemplar de la fe con sus votos. Busquemos Salmo 68. Salmo 68. Salmo 68, versículo 1 al 5. Salmo 68, versículo 1 al 5. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Selah. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Hasta aquí. En versículo 5. Has oído mis votos. Has oído mis votos. ¿Qué significa esto? David había hecho la oración de voto a Dios, ¿no? Y Dios otorgó su súplica. ¿Qué hizo David después de eso? El versículo 8 es sumamente importante. Versículo 8. Versículo 8. Leamos juntos. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Una vez más, leamos juntos. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos. ¿Cuántas veces? Cada día. Cada día. Cuán feliz habría estado Dios viendo a David. Por ello, Dios le concedió todas las cosas que le pedía. Ahora, en adelante, amados hermanos, vamos a recordar el título de la palabra de hoy cada vez que pidamos algo a Dios. ¿Dónde están los 9? Cuán agradecidos estamos por la gracia que ya hemos recibido y cuántos votos que hicimos estamos cumpliendo. Ahora, vamos a pensar en los 9 respecto a la palabra. ¿Okay? En varias partes de la Biblia se describe a la palabra de Dios como una semilla. Busquemos Romanos capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas 8, versículo 5. Lucas capítulo 8, versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Los que espera el sembrador es que las semillas broten y crezcan bien y al final lleven muchos buenos frutos, ¿no? Buenos frutos. Versículo 8.
Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y versículo 11, leamos juntos. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. De igual modo, Dios nos ha dado la palabra, ¿no? Entonces, ¿cuántas prédicas dominicales hemos escuchado y cuántos versículos hemos aprendido hasta ahora? Y versículo 15, versículo 15, versículo 15 leamos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El título de la palabra de hoy es ¿Dónde están los 9? Pensemos bien, hermanos. Vamos a entender bien la pregunta del Señor y pensar en su deseo con respecto a las palabras que hemos recibido hasta ahora. De las prédicas que hemos escuchado, ¿cuánto por ciento de ellas recuerdan? ¿Y cuánto por ciento de ellas tienen guardado en su corazón? ¿Dónde están los 9? Recordar y guardar. Cuánto uno recuerde las palabras, en realidad no tiene mucho que ver con cuán inteligente es él. No, por favor. Más bien es la cuestión de cuánto anhelo y respeto tiene hacia la palabra de Dios. ¿Ok? Y cuánto esmero tiene para recibirla. Algunos escuchan las prédicas dominicales muy libremente, sin una postura preparada. Y otras las escuchan haciendo y pensando en otras cosas. Y algunos escuchan inclinando sus oídos con el corazón que ama la palabra de Dios y las anota y medita en ellas. Definitivamente, las palabras que quedan son muy diferentes entre ellos. Es seguro, ¿no? También, más que saber mucho de la palabra, es importante que ella lleve frutos en nuestras vidas. Si escuchamos la palabra acerca de la santidad, debemos arrepentirnos y dejar lo que Dios aborrece, ¿sí o no? Si aprendimos sobre la ofrenda y predicación, ponerlas en práctica es llevar sus frutos. Y si escuchamos sobre la comunión y el servicio, se lleva frutos por participar en ellos, ¿no? Solamente oír. Ah, sí. La comunión es importante. Nada más. Debe participar en ella. Inclinemos nuestros oídos a la pregunta del Señor. ¿Dónde están? ¿Dónde están los 9 de las palabras que te enseñé? ¿Dónde están los 9? Por último, vamos a ver un punto más. Es sobre la relación entre las otras personas, especialmente los hermanos o el pastor. Quiero expresar eso como, ¿dónde están los 9 de los beneficios que has recibido de ellos? ¿Sí?
Muchos hermanos hacen servicios y trabajan para la iglesia. Por esto, naturalmente, vivimos recibiendo más beneficios, ¿no? En realidad, de lo que servimos a los demás. Sin embargo, ciertamente, estando juntas varias personas, pueden haber tiempos en que nos sintamos mal. Por ejemplo, si uno es reprendido por su error, la mayoría de personas se sienten ofendidas o se molestan con el pastor si no hace algo que le piden. A veces se pueden sentir mal cuando los demás no están de acuerdo con su opinión. Se sienten mal cuando los otros hermanos no les cuidan cuando están enfermos o en una dificultad. Quizá por malentendidos o errores pueden haber cosas que lastimen nuestro corazón. ¿Cómo no? Pero lamentablemente hay personas que cuando se sienten mal u ofendidas por el pastor o se decepcionan de los hermanos, su rostro expresa fastidio. Hablan fríamente. No vienen a las comuniones e incluso dejan la iglesia. Seguramente el Señor estará preguntando a tales personas, ¿dónde están los 9? Los beneficios que has recibido hasta ahora de la iglesia, los otros hermanos y del pastor, serán 9 veces más grande de lo que te ha hecho sentir mal. ¿Sí o no? ¿Por qué tomas todos esos 9 como algo merecido y sientes lo poco de malo que has pasado como algo tan grave? ¿Dónde están los 9? Les presentaré un ejemplo real. 2 amigos estaban viajando un largo camino. Uno de ellos tenía la costumbre de apuntar hasta las cosas más pequeñas. Así, iba escribiendo detalladamente todas las cosas que pasaba durante el viaje. Cada vez que su amigo le ayudaba en algo, él sacaba su libreta de su seno y escribía: hoy mi amigo me dio de comer. Hoy he estado un poco mal y mi amigo cargó mis cosas por mí. Pero un día los dos se discutieron fuertemente. Entonces, esta vez, este amigo escribió esto sobre la tierra. Hoy mi amigo me dijo una palabra fuerte. Al ver esto, su amigo que viajaba con él le preguntó: oye, ¿por qué hasta ahora, cuando te traté un poco bien, lo apuntaste en tu libreta y ahora escribes esto en la tierra? ¿Por qué razón? Entonces le respondió: escribí en mi libreta para no olvidar y guardar por un largo tiempo toda la ayuda y beneficio que recibí de ti. Y escribí sobre la tierra lo que sentí mal, para que, así como cuando se sopla el viento se desaparece la escritura en la tierra, también se desaparezca rápido ese sentimiento triste en mí. De verdad,
es un corazón muy hermoso. ¿Acaso somos lo contrario o no? Muchas veces, con el paso del tiempo, tomamos toda la gracia que recibimos de los demás como algo normal. Y cuando nos sentimos mal, nos ofendemos grandemente. En ese momento vamos a escuchar la pregunta del Señor. ¿Dónde está tu agradecimiento por todos los beneficios que has recibido hasta ahora de ellos? Amados hermanos, en realidad, hoy hemos aprendido una palabra muy importante. Resumamos juntos. ¿Dónde están los 9? Puesto que el Señor derramó su sangre por todos los hombres, quiere que más personas conozcan su gracia y sean salvas. Aún entre nuestros familiares y amigos están los 9 a quienes busca el Señor. Además, no debemos dar solamente el diezmo de nuestro tiempo y bienes, sino que el resto de ellos debe ser usado adecuadamente para el Señor, ¿no? Y jamás debemos olvidarnos de agradecer al Señor cuando se cumpla nuestra súplica. Además, vamos a cumplir todos los votos que le prometimos. Y de las innumerables palabras que escuchamos y aprendemos, debemos aferrarnos a más palabras en nuestro corazón y llevar más frutos. ¿Sí? También tenemos que recordar que los beneficios que hemos estado recibiendo de la iglesia y de los hermanos es mucho más grande que las cosas que nos lastiman el corazón. Amén. Verdaderamente será una gran lección para nosotros si meditamos bien la pregunta, ¿dónde están los 9? En varios aspectos de nuestra vida. Recordemos, ¿dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Vamos a orar, hermanos, para terminar. Bendito Padre, gracias por la palabra de hoy. Gracias por la salvación, por nuestra amada iglesia y los hermanos, y por habernos permitido este tiempo para recibir tu santa palabra y reflexionar nuestra vida. Muchas señales nos avisan que está muy cerca la venida de nuestro Señor Jesús. Deseamos que todos nosotros avancemos firmemente, aferrándonos a la esperanza y recordemos tu gracia. Vamos a luchar contra la tentación del mundo y la preocupación de la vida. Ayúdanos, Señor, a vivir dignamente como cristianos verdaderos que viven en los últimos días, a acabar gloriosamente nuestra vida sin que nadie se caiga y a encontrarnos contigo con mucha alegría y sin vergüenza. Dios Padre, tú eres nuestro castillo, escudo y refugio. Te suplicamos que protejas la salud de tus hijos y la vida de nuestros familiares, y que nos proveas el alimento necesario y fortalezcas nuestra fe. Aunque no nos podemos encontrarnos cara a cara, haznos asistir a la reunión virtual de cada grupo y ser más unidos.
Aunque este tiempo es muy difícil, deseamos soportarlo bien con esperanza y paciencia. Haznos no olvidar de nuestra responsabilidad de salvar a otras almas. Te pido, Señor, que especialmente confortes y animes a los hermanos que están esforzándose en predicar tu palabra. Dios poderoso, queremos que protejas a nuestras iglesias de Arequipa, Cusco, Chimbote y Trujillo, y que guardes a los hermanos de Ica y de muchos otros lugares que están guardando la fe sin un pastor. Por favor, haznos acabar bien la carrera de la fe hasta que estemos de pie delante de tu presencia. Que tu nombre y amor sean alabados por los siglos de los siglos. Hemos orado en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Gracias, hermanos. Hasta luego. Cuídense. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía. Eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Cielo